Tengan ustedes muy buenos días. Hoy vamos a llevar el segundo estadio de la etapa sensorio-motora. Contextualicemos el tema. Sabemos de que Piaget establece de que tenemos de base una etapa sensorio-motora de la cual se desprende toda la inteligencia posterior. Esta etapa sensoriomotora tiene 6 estadios y ahora nos toca aprender, reflexionar, analizar el segundo estadio de dicha etapa. Del libro El nacimiento de la inteligencia de Piaget. Vamos a ver primero aquellas cosas que les pueden interesar. Las primeras adaptaciones adquiridas es la característica principal del segundo estadio. ¿Qué quiere decir las primeras adaptaciones adquiridas? Adquirido suena como ya aprendizaje. Vamos a verlo paulatinamente. Gracias al ejercicio de los reflejos, devienen las asociaciones adquiridas o adaptaciones adquiridas también de hábitos y costumbres impuestas por el medio. Generalmente son impuestas por la madre. Son los primeros aprendizajes que realizamos como seres humanos. Límites de este estadio, de este segundo estadio. El límite superior, es decir, el límite que colinda con el tercer estadio va a ser el de ya no adaptaciones adquiridas, sino adaptaciones intencionales. Y el límite inferior está dada por los reflejos y los primeros aprendizajes o adaptaciones adquiridas ya no heredadas. Ahora bien, ¿cuál es la característica de este segundo estadio? La mayor característica que al principio vamos a ver es de que los esquemas están diferenciados. Los esquemas de conducta en la que nosotros queremos ver la asimilación y la acomodación. En el segundo estadio, los esquemas conductuales se van diferenciando. Y esto quiere decir que la organización ya es efectiva, ya no es virtual como en el primer estadio, donde recuerdan ustedes que teníamos todos los elementos de la asimilación, todos los elementos de la acomodación, pero eran totalmente indiferenciados. Estaban totalmente indiferenciados. No sabíamos de dónde a dónde era asimilación y de dónde a dónde era acomodación. En cambio, en este estadio las diferencias son nítidas y podemos describirlas, estas interacciones de asimilación y acomodación, con mucha certeza. Cronológicamente, este estadio se sitúa entre los 2 meses y 4 meses de edad. Tengo que hacer una advertencia, puesto que lo cronológico en psicología del desarrollo, sobre todo, es relativo. Lo cronológico es simplemente un parámetro para nosotros los psicólogos en los que nos podemos respaldar. Pero, ojo, este parámetro muchas veces se ve acelerado por la estimulación del medio, o algunas otras se ve retardado precisamente por los obstáculos o dificultades que el niño puede enfrentar.
desde el nacimiento. Vale recordar que Piaget habló de la importancia de lo afectivo dentro del desarrollo y el progreso de todo ser humano, estableciendo de que lo afectivo se constituía como el verdadero motor, el verdadero impulsor del desarrollo intelectual. Por lo tanto, los obstáculos pueden estar no solamente situados en problemas orgánicos, por ejemplo, o de desnutrición o problemas durante el proceso de parto, sino también pueden darse problemas en tanto deprivación afectiva, ausencia materna, ausencia de estímulos a nivel afectivo-emocional. Ahora, hemos dicho de que este estadio es el de las adaptaciones adquiridas, que es igual decir los primeros aprendizajes. Son aprendizajes relacionados con los datos brindados por el mundo exterior y al mismo tiempo una incorporación de los objetos a los esquemas diferenciados de asimilación y acomodación. Fíjense que estamos hablando de una incorporación de los objetos y ustedes con toda razón me dirán, ¿de los objetos del mundo externo? Pues no. Categóricamente no. No se olviden que el niño no nace sabiendo sus límites corporales, no nace sabiendo su esquema corporal. Su esquema corporal lo adquiere a través y a raíz de la experiencia. Él no sabe que tiene una cabeza, dos manitos, dos patitas, no sabe que tiene. Directamente eso lo va a ir internalizando, asimilando y acomodando en la medida en que crezca. Entonces, en un primer momento, en este segundo estadio, todo lo nuevo que no es lo heredado, que no es la repetición de los reflejos, va a constituirse en experiencias que tienen que integrarse a los esquemas de asimilación y acomodación. Aunque eso nuevo esté dentro del mismo cuerpo. Ya vamos a ver esto. Los primeros aprendizajes datan de que la actividad del niño retiene alguna cosa exterior a ella y en consecuencia se transforma en función a la experiencia, y esto, al transformarse en función de la experiencia, es el aprendizaje. Vamos a hablar de adaptaciones adquiridas, que es igual a los primeros aprendizajes, e incluso adaptaciones adquiridas y primeros aprendizajes es igual a los primeros hábitos de vida que tenemos los seres humanos. Para esto tenemos que analizar y saber sobre la reacción circular. Toda persona y todo científico que observa a un niño recién nacido va a tomar en cuenta algo que es característico de los neonatos, que es la repetición de conductas. A esta repetición de conductas, Baldwin la llamó reacción circular. Y Vallon afirmó de que nuestras repeticiones no eran
meras repeticiones, sino que tenían el fin de encontrar un resultado nuevo, interesante. Tenían como fin el revivir, el redescubrir un espectáculo que le haya llamado la atención. ¿Qué hace Piaget? Piaget une los dos conceptos y habla de reacción circular, entonces, como la repetición de conductas con el fin de encontrar o redescubrir un espectáculo que le ha llamado la atención. Tenemos tres tipos de reacciones circulares. La reacción circular primaria, que es característica de este segundo estadio. La reacción circular secundaria, que va a estar situado en el tercer estadio. Y por último tenemos la reacción circular terciaria, ubicada en el quinto estadio. ¿Por qué no en el cuarto? Pues vamos a ver por qué no en el cuarto en 2 semanas más. Ahora veamos cuáles son las características de estas reacciones circulares. La primaria es que la repetición se efectúa en el propio cuerpo. La secundaria, la repetición se efectúa con los objetos del medio circundante. Y la terciaria es la repetición que se efectúa buscando la novedad del espectáculo, es decir, mayor sorpresa, mayor novedad. Ahora nos vamos a situar en la reacción circular primaria, cuya repetición se efectúa en el propio cuerpo y que es característico de este segundo estadio. Y así vemos de que la adaptación y la organización en el segundo estadio tienen sus peculiaridades, ya están siendo diferenciadas y en la adaptación tenemos como asimilación precisamente la asimilación de los objetos al esquema conductual y en este caso vamos a llamar como los primeros aprendizajes. En cambio, la acomodación va a estar dada por la diferenciación gracias a la coordinación. Por lo tanto, ya no es una organización virtual, ya no es una organización en ciernes, ya no es una organización en construcción como en el primer estadio. En el primer estadio estaban los elementos, pero no estaban organizados. Por lo tanto, lo habíamos nosotros llamado como una organización en construcción virtual. En cambio acá, en el segundo estadio, la organización ya es un hecho y está gracias a la diferenciación entre la asimilación y la acomodación, pues ya la organización se ha consolidado. Ahora bien, vamos a hacer un recorrido sobre aquellas observaciones que tenemos en torno a los reflejos y en torno a los reflejos más importantes. Recuerden ustedes que habíamos llevado las observaciones sobre la succión. Recuerden ustedes de que en el capítulo anterior hablamos de succión, pero siempre tomando en cuenta de que para Piaget la succión es uno de los reflejos más que entran en juego en la construcción de la inteligencia. En realidad, la succión resulta el reflejo más ejemplificador y por ello toma Piaget a la succión como modelo. Pero eso no quiere decir de que los otros reflejos no entren y no participen en la construcción de las bases intelectuales como los son
del periodo sensoriomotor. Y vamos a ver algunas observaciones que hacen algunos investigadores y grandes psicólogos, conocidos psicólogos dentro del mundo de la investigación sobre la succión. Así tenemos Buller, Herzer y Ripin, quienes observaron 3 etapas en la succión. Primero, el lactante succiona solo cuando sus labios entran en contacto con el pecho. Esto se produce durante el primer mes de vida. Segundo, busca el pecho a medida en el que se encuentre en la posición que precede regularmente la comida. Recuerden ustedes que cuando ponemos algún recién nacido de unos 1 mes, 2 meses de vida en posición horizontal, el recién nacido vuelca la cabecita en busca del pecho. No importa si es el papá, si es la tía, si es la abuela, pero vuelca la cabecita en torno a la persona que lo está sosteniendo, porque la posición horizontal es para él como una señal de que va a ser alimentado. Así también él reconoce otras señales, por ejemplo, el biberón o, por ejemplo, algunas situaciones que preceden a la actividad de alimentación. Por ejemplo, muchas mamás bañan al niño y después de bañar al niño le dan el alimento. Por lo tanto, él sabe, él se da cuenta o ellos se dan cuenta de que van a ser alimentados. Y por último, hay una intervención de señales visuales, que esto se da a partir de los 3, 4 meses. Que es un tanto lo que yo les decía, ¿no es cierto? Las señales a las que estamos sometidas de acuerdo a las costumbres de nuestra mamá. Ahora vamos a ver cuáles son los hábitos adquiridos de la succión, cuáles son los primeros aprendizajes a partir del reflejo de succión. Son 2, la succión del pulgar y la protusión de la lengua. Y ustedes dirán, ¿y entonces qué tiene que ver este otro cuadro con las observaciones de Buller y compañía? Lo que pasa es de que Piaget dice, está bien, estas son las conductas que presenta el recién nacido o el niño que ya tiene, el bebé que ya tiene más o menos 1 mes a 2 meses. Pero acá él se da cuenta de que hay determinado tipo de aprendizaje al margen de esas 3 etapas que vieron los anteriores investigadores. Él se da cuenta de que hay 2 hechos que nos hablan de aprendizaje a partir de la succión, que es la succión del pulgar. La succión del pulgar no es un reflejo, sino que nosotros aprendemos a chupar nuestro pulgar a partir de que nuestra mano estimula la zona peribucal y obviamente hace emerger el reflejo de succión. Pero también está otro aprendizaje, que es la protusión de la lengua. Piaget se da cuenta que los niños se chupan su propia lengua. Y a ese acto hemos llamado protusión de la lengua. Son 2 actividades que son nuevas y que no vienen con el bagaje hereditario, sino que realmente se constituyen como los primeros aprendizajes. Vamos a ver
a partir de la visión, ¿qué es lo que pasa con la visión en este segundo estadio? La visión en un principio es un reflejo puro, después viene en el segundo estadio la reacción circular, y la reacción circular posibilita las coordinaciones adquiridas. ¿Cómo vamos a verlo? ¿Cómo vamos a ver esto y cuáles son los estadios de la visión, los subestadios de la visión? En primer lugar, cuando hablamos de reflejo de la visión, tenemos el pupilar. Nuestras pupilas se dilatan o se cierran de acuerdo a la intensidad de la luz, y el palpebral, que está relacionado con nuestros párpados. Y esos son, en un principio, nuestros reflejos con los que nacemos. De hecho, no hay coordinación y por lo tanto nuestra visión es borrosa, solo distinguimos algunos bultos, ni siquiera tenemos una claridad en tanto los colores. Hay quienes dicen que los colores recién empezamos a percibirlos a los 4, 5, hasta 6 meses. De todas formas, todos sabemos de que en un principio la visión del recién nacido es totalmente borrosa. La segunda etapa, que ya está situada en este segundo estadio, se caracteriza por el mirar por mirar, como una simple repetición funcional. No se olviden de que la repetición hace a la experiencia y al aprendizaje. Por lo tanto, al principio, el recién nacido va a mirar por mirar, pero en una tercera instancia va a mirar para ver, es decir, ¿qué diferencia hay entre mirar por mirar y mirar para ver? Mirar para ver ya es un acto un tanto más complejo que el simple hecho de pasar la mirada por el mundo circundante. Ya podríamos decir que el sujeto fija la mirada en aquellos objetos que le llaman la atención. En este tercer estadio intervienen la asimilación generalizadora y la recognoscitiva dentro de una mayor coordinación de esquemas. En la segunda fase van a ver que mirar por mirar es simple repetición funcional, es decir, asimilación funcional o esa asimilación repetitiva. En cambio, en la tercera fase ya tenemos el mirar para ver, donde intervienen ya los otros tipos de asimilación. Pues vamos ahora a la fonación audición. Igual que los demás reflejos, vamos a ver que la fonación audición comienza por el mero reflejo. El niño se escucha, el niño grita, llora, balbucea y se escucha. Y hay como una retroalimentación entre la fonación y audición. Por lo tanto, en un principio hay el mero reflejo, caracterizado por una retroalimentación entre estos dos reflejos de fonación y audición. En una segunda fase, dice, y lo he puesto textual del libro de Piaget, dice, en la medida en que los sonidos que escucha son análogos a los sonidos que él mismo emite,
no puede más que concebirlos por medio de esquemas auditivo-vocales correspondientes, es decir, la reacción circular primaria. Y desde el tercer mes hay una coordinación entre la vista y la audición. Entonces, primero tenemos el reflejo, después tenemos la reacción circular primaria, es decir, esa repetición de espectáculos interesantes situados en nuestro propio cuerpo, dentro de los límites de nuestro propio cuerpo, y al tercer mes aparentemente hay una coordinación entre la vista y audición. Es decir, al tercer mes el niño va a buscar la fuente de sonidos en el mundo exterior. En cambio, en la segunda fase de fonación y audición, cuando el niño está todavía muy inmaduro, puede caerse el mundo, puede sonar todas las trompetas de la tierra y el niño sigue durmiendo o al niño no le va a llamar la atención. Pero al tercer mes sí, hay coordinación entre la vista y audición. Y no se olviden de que este estadio, lo más que estamos viendo es de que la coordinación permite los primeros aprendizajes. Por último, vamos a entrar en la aprehensión o la aprensión. Bueno, se dice de las dos formas, ¿no? Y el primer, como en todo, el primer subestadio de la aprehensión van a ser los movimientos impulsivos meramente reflejos. Estos movimientos de la aprehensión se caracterizan por el cierre de la mano en torno a cualquier objeto que toque su palma. O sea, el niño agarra cualquier objeto que toque su palma, que estimule la palma. Se lo conoce también como el reflejo de grasping, prensil o de agarre. ¿Por qué grasping? Porque grasp es agarrar en inglés. Y nosotros en Latinoamérica a veces hemos adoptado algunas palabras del inglés y por lo tanto se lo conoce por el reflejo de grasping. Ahora bien, acá están los movimientos reflejos de la aprehensión. Es el primer subestadio de la aprehensión. ¿Qué pasa con las siguientes fases que presenta este reflejo? Y las siguientes fases van a estar caracterizados porque ya está presente la reacción circular primaria. En la segunda fase, las reacciones circulares primarias relativas a los movimientos de la mano va a ser de que el niño agarre por agarrar. O sea, hay como una retroalimentación y una asimilación de tipo funcional. En la tercera fase hay ya una mayor coordinación, especialmente entre prensión y succión. Mantiene la mirada donde la mano se mueve. Chupa todo lo que toca y toca lo que chupa. Ustedes tienen que ver de que el niño se lleva todo a la boca y es una forma de conocer las características del mundo circundante. Y llegamos a la cuarta fase, que también está determinada por la reacción circular primaria. Y la cuarta fase nos habla que la
aprehensión se efectiviza cuando el niño percibe simultáneamente su mano y el objeto deseado. Toma todo aquello que está dentro de su campo visual, pero acá tiene que estar la mano también dentro del campo visual. Por lo tanto, la mano y el objeto deseado. Para llegar a la quinta fase de la aprehensión, que ya pertenece al tercer estadio sensoriomotor. No se olviden de que estamos en el segundo estadio sensoriomotor. Por lo tanto, la quinta fase de la aprehensión ya pertenece al tercer estadio y que se caracteriza por las reacciones circulares secundarias, caracterizadas por incorporar los objetos del mundo a los esquemas conductuales. Y este tema lo veremos con mayor detenimiento la próxima semana. Ahora, ¿qué podemos aprender si tendríamos que subrayar las partes más importantes de este segundo estadio? Subrayaríamos la coordinación de esquemas. O sea, es un estadio de coordinación de esquemas. Parecería de que en el primer estadio los reflejos están totalmente individualizados, independientes el uno del otro. No hay ninguna relación entre uno y otro. Y entonces los reflejos están totalmente independientes los unos de los otros. En cambio, acá en el segundo estadio, parecería de que la naturaleza nos dice coordinen y empiecen a combinarse, a mezclarse. Esta coordinación de esquemas sensoriales son necesarias para la conformación de lo que es la noción de objeto. Ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver la noción de objeto? Pues ustedes tienen que situarse en la cabeza de un niño recién nacido. Así como el niño no sabe de su esquema corporal, como antes les decía, no sabe que tiene dos manitos, dos ojitos, dos orejitas, no sabe, tiene que ir internalizando ese esquema corporal a través de la experiencia. Igualmente, no sabe algo tan elemental, no sabe que los objetos existen, aún fuera de su percepción. Él cree que los objetos existen porque los mira, porque los toca, porque los chupa, porque actúa, interactúa con ellos. No se olviden de que el niño nace totalmente omnipotente, precisamente porque no tiene límites, no sabe qué es el mundo exterior y qué es él. No tiene ningún límite y por lo tanto tampoco sabe de la persistencia de las características de los objetos. Por lo tanto, esta coordinación de esquemas sensoriales va a ser un punto muy importante para la estructuración en tanto conocimiento, en tanto esquema de conocimiento de el objeto, de los objetos que nos rodean. ¿Cuáles son las principales coordinaciones que vemos en este segundo estadio? A manera de resumen, les presento, por ejemplo, que hemos hablado de la aprehensión, que está relacionada con la succión, pero la aprehensión además está relacionada con la visión, y la visión está relacionada con la audición. Por lo tanto, acá tienen las principales coordinaciones de este segundo estadio. Y vamos por último a un pensamiento que yo quiero dejarles para ustedes.
una buena persona se la forma desde la cuna. Ustedes han debido escuchar esos dichos de que eso es cuna. Y de eso es cuna, no es de que la cuna sea de oro, de plata, de paja, de adobe, no importa. La buena persona se la forma desde la cuna con las costumbres, con los hábitos que nosotros implantamos en él. Cuida de sus hábitos, cuida de esos hábitos, cuida que los hábitos del bebé sean regulares y estables. Es una buena forma de comenzar con el aprendizaje y la educación. El tener un ritmo en el cuidado del bebé nos ayuda muchísimo. No solamente le estamos mostrando un orden en su cotidianidad, sino que también le estamos mostrando y le estamos dando seguridad en la vida. Por último, chicos, generen buenas personas desde nuestros conocimientos como psicólogos, por el bien de la sociedad, pero sobre todo por el bien de ellos mismos, sobre todo por el bien de la persona misma. Tengan ustedes muy buenos días. Ojalá que este capítulo sea fascinante para ustedes, muy bonito, y que haya sido lo suficientemente explícita en el desarrollo del mismo. Hasta pronto.